Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Hace un tiempo estaba haciendo mi devocional en el libro de Isaías y hubo un versículo en particular que me llamó mucho la atención. Isaías 5:13 dice: Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. A partir de este versículo quiero que veamos la importancia de estudiar la Biblia. Me llamó mucho la atención que la razón por la que el pueblo de Israel fue llevado cautivo fue porque no tuvo conocimiento. Si leemos el Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que Israel fue llevado cautivo por alejarse de Dios y no cumplir con sus mandatos, tales como el año de reposo para la tierra, razón por la cual estuvieron 70 años en cautiverio para compensar cada año que no dejaron reposar la tierra desde que habitaron en ella. Y es impresionante cómo entre menos conocemos a Dios, más fácil es inclinarnos a no obedecerlo. Por esto mismo Pablo advierte en Gálatas 5:16 sobre que andemos en el Espíritu y no en la carne. A causa de no conocer a Dios es que Israel perdió su gloria, y hubo hambre y sed. Esto es algo que también pasa hoy en día. Mientras menos conocemos a Dios, mientras menos estudiamos la palabra, más cedemos ante este mundo. El estudiar con profundidad la palabra de Dios hace que podamos conocerle cada vez más a Él, ya que esta es la revelación que nos dejó de su persona. ¿Por qué digo estudiar y no solo tener un devocional y leer? Porque uno tiene que profundizar cada vez más en las Escrituras, no solo rasgar la superficie. El salmista en el Salmo 119 dice una y otra vez que en ella meditaba día y noche, y escribe en el salmo más largo de la Biblia acerca de la palabra de Dios. En el versículo 14 de este salmo dice lo siguiente: Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Ese por eso con el que empieza el versículo implica una consecuencia. ¿De qué? De no tener un conocimiento de Dios. En consecuencia, no conocer tampoco el Evangelio, y a causa de esto es que las personas se van al infierno. Lastimosamente, muchas iglesias, por sus líderes no estudiar apropiadamente con una buena hermenéutica y en profundidad la palabra, es que se han alejado de la verdadera doctrina de la Biblia, enseñando mensajes muy superficiales desde el púlpito y sacando del contexto ciertos pasajes. ¿Qué provoca esto? Lo mismo que provocó en Israel: gente pereciendo, no llegando al conocimiento del Evangelio por causa de una mala doctrina y en consecuencia descienden al Seol, como vemos en el versículo 14 del Salmo 119. También en los que sí son salvos provoca hambre y sed espiritual al no ser enseñados correctamente. Cada cristiano debe ser correctamente alimentado con la leche espiritual de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Si los cristianos no estudian de verdad la Biblia, en un futuro van a haber cada vez más iglesias sin líderes preparados, no solo pastores, sino también consejeros y personas en el servicio. Tanto la iglesia como cada cristiano entrará en decadencia si no estudia cada vez más en profundidad la Biblia. Un tiempo de lectura de la palabra cada día viene muy bien, pero no se quede solo con eso. Intente estudiar más y en consecuencia aprender más de nuestro maravilloso Dios. Si usted no siente ese peso por estudiar la palabra de Dios, a usted le va a ser muy difícil, o más bien imposible, conocer cada vez más a Dios. Lo animo a leer el Salmo 119 y que pueda ver lo importante de la palabra de Dios. Si es necesario, anote las diferentes cosas que hace la palabra de Dios en nuestras vidas y analice el pasaje para poder aplicarlo de una mejor forma a su vida. Concluyendo, no estudiar la Biblia en profundidad hace que la iglesia corra el peligro de ir cada vez más en decadencia y que por lo tanto termine como el pueblo de Israel. Este es el caso de muchas iglesias que se han desviado de la sana doctrina por no tener un estudio correcto de la palabra de Dios y en consecuencia hoy esas iglesias están llenas de inconversos. Entonces, estudiemos la palabra, veamos la importancia que esto tiene y como dije antes, si usted no tiene este peso, lea el Salmo 119 y analícelo. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguinos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.